Em, Vamos a empezar pues la primer conferencia independiente o conversatorio igual de la semana, a cargo de la arquitecta Lorena Rodríguez de Ecuador. Y bueno, Lorena ya nos cuenta un poquito más de todo lo que hace y nos va a mostrar hoy. La idea pues estamos dentro del taller de activación urbana, ¿verdad? Que es un taller de una semana. Normalmente es una convivencia muy intensa presencial, esta vez nos toca virtual, pero también pues nos da la oportunidad de contar con más gente de otros países que no necesariamente pudieron viajar o tengan que viajar para el taller y eso pues también lo hace más diverso y entretenido de poder oír más cosas diferentes y de nuevos y desde muchos lugares, ¿no? Entonces, encantados de tenerte por aquí, Lorena. Nosotros ya habíamos compartido con Pausa Urbana una visita que hicimos en su sitio, a Ecuador, en el 2016, creo que fue, ¿verdad? O 15, sí, 16, No ¿cierto? sé, para el hábitat, pues. Para el Hábitat 3, exactamente. Entonces, un gusto volvernos a ver y adelante. Sí, igualmente muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Y creo que he seguido un poco los pasos de Pausa, del Tau, a través de en su sitio. Y quiero destacar esta vez esto que lo hayan hecho virtualmente, porque sé que esta crisis nos pegó a todos, pero que las crisis no nos detengan, más bien seguir adelante por lo que decimos. La calle sigue ahí, los problemas, las necesidades siguen ahí. Entonces, vamos para allá. Y bueno, un poco compartir la experiencia que pude tener en China, porque esto me dio unas visiones entre nuestro mundo latinoamericano, pero también un poco desde el Asia. Y creo que es bastante interesante porque pueden ser realidades muy diferentes a primera vista, pero pueden haber similitudes por ahí. Entonces, que esta experiencia, nada, compartirla y que nos sirva especialmente para este taller. Voy a compartir pantalla. Un segundo, solo quiero hacer la tipo presentación. Ok, ahí le vemos. Sí. Bueno, es evidente que nosotros somos de esta generación, indoors. El 90% de nuestra vida se desarrolla hacia adentro. Y esto es en parte porque el Internet nos dio una accesibilidad masiva a todo y rompió de cierta forma estas barreras físicas. Y a veces podemos ver estas realidades que parecen extremas. Sin embargo, esto es una realidad. Esto es en Japón y este fenómeno de hikikomori es porque la gente optó por aislarse de la sociedad y aislarse de todo porque tenemos la posibilidad. Este mundo digital nos está permitiendo hacer esto. Y a medida que pasa el tiempo, las ciudades crecen, empezamos a vivir más y más aún en las burbujas. Y esto es por decisión propia. De cierta forma, vivimos aislados. Y si vemos a lo largo de la historia cómo han ido creciendo las ciudades, cómo intentamos ir alcanzando el cielo, vamos a ir viendo por qué. Fue en un momento por veneración, por un tema divino, icónico. Vivimos en la etapa de las burbujas, lo llamo así, y sin embargo ahora estamos en un momento que ni siquiera necesita de un espacio, es un espacio virtual. Y ahora podemos trabajar, comer, socializar, vivir en familia y todo desde casa. Y esto ha tenido sus consecuencias. Ahora estamos aislados emocionalmente, físicamente, los unos de los otros. Y es indiscutible que este encierro nos está enfermando. Hay datos que nos enferman psicológicamente y esto, ustedes saben que afecta a la mente, afecta al cuerpo. Entonces, ¿cómo romper este encierro y hacer que las ciudades sean más saludables?
Y creo que más allá de estas opciones que ya hemos ido tomando, de hacer edificios verdes, sustentables, purificadores de aire que son válidos, es qué podríamos hacer en estas junglas de concreto. Entonces, esto es China, si bien esto es una foto de Chongqing, es una imagen muy común. Es una mega ciudad que ha crecido muy rápidamente, y no es solo la parte urbana, sino la parte de la gente, la población. Y creció tan rápido que se tomó las montañas y que hizo que la gente empiece a vivir en las alturas, a transportarse por el aire. Pero sabemos que al igual que en Chongqing y otras ciudades muy grandes, este modo de vida nos afecta. O sea, cómo vivimos en nuestras casas, en espacios públicos, nos enferma. Entonces, ¿cómo será que podemos hacer de Chongqing una ciudad más saludable? Y más allá de vivir, en este caso en altura, más allá de intentar conectar a la gente, más allá de hacer nuevos edificios, es pensar en sistemas, en generar vida. Y pensar en estos sistemas que nos puedan sacar de nuestras burbujas, que nos saquen de estos edificios y que nos lleven y nos conecten con otra gente. Y si bien este es un planteamiento que puede parecer utópico, creo que el hecho de tomarnos las calles, meternos dentro de los edificios y brotar hacia afuera, no es utópico, puede ser una realidad. Y así como escalas más pequeñas en nuestras escalas, en otras escalas, podemos tomarnos las calles y empezar a generar muchas diversas actividades, estos espacios en común que tanto se necesitan. En escalas así, que en ciudades muy altas, podemos también tomarnos hasta el cielo para generar estos espacios de ocio, de deporte, de encuentro. Y si bien como les decía, esto tal vez es un planteamiento utópico, es empezar a pensar en este presente, en este futuro. Y como una anécdota de este proceso, si bien terminó siendo un archivo digital, lo hicimos a mano. Todo se lo pensó, se lo construyó a mano. Y ahorita hablamos de cómo este acceso excesivo en el mundo digital nos puede aislar de la sociedad. También quisiera plantear desde el otro lado, cómo esto puede ser, cómo podemos tomar ventaja de esto y más bien reconectar lugares. Y Hong Kong es otra de estas megaciudades, la conocemos, sabemos que tiene un crecimiento urbano increíblemente rápido y que tiene una sobrepoblación, y hemos visto que las condiciones de vivienda son bastante particulares y muy pequeñas. Pero esta es la otra cara de Hong Kong. También existe Taiyo, que es una comunidad pesquera, una de las más antiguas en esta zona y también de la China. Y vemos que fue el rastro de cómo fue Hong Kong en un inicio. Y vemos el paso de las décadas, y mientras el uno creció rápidamente y se tomó las montañas, el otro se quedó un poco varado en el tiempo. Y esto de quedarse varado en el tiempo lo puso ahora en estas vías del olvido. Ahora Taiyo está en este punto de que está entre ser turístico o simplemente desaparecer. Pero muchísimo más allá de ser un resort turístico, este lugar tiene una comida, una cocina, una pesca muy particular, estas viviendas sobre pilotes, esta cultura. Entonces tiene mucho más potencial que este resort de fin de semana. Y esta diferencia generacional que entre abuelos pesqueros y jóvenes que intentan salir para buscar nuevas oportunidades hizo que exista un declive de la población y de la economía. Y es que vemos a lo largo de la historia que hemos pasado por eras artesanales, eras industriales, la era tecnológica, y que ahora vivimos en esta era digital, pero de cierta forma Taiyo se quedó en las anteriores. Entonces, ¿cómo aprovechar esta nueva era para impulsar esta economía en Taiyo?
Y creo que ahora lo que estamos viviendo, lo que está pasando con Tao es un ejemplo. Es generar estas nuevas formas de trabajo y ahora en un aspecto muchísimo más grande, lo que nos hizo la pandemia. Nos mantiene encerrados. Pero años atrás, cuando el Internet, cuando navegar en el Internet era todavía una novedad y veíamos tal vez muy lejano trabajar remotamente, no necesariamente estar en tu oficina, hubo gente que ya pensó en este futuro, en estos nómadas digitales. Y que esto ya está pasando en Asia, en el sureste del Asia. Existen ya estos lugares de trabajo. Y que lo interesante es que esta gente busca lugares muy remotos, con cultura muy particular y en entornos naturales interesantes. Y lo que pasa aquí es que se da de lado y lado este intercambio de conocimientos y se genera esta economía. Y vemos que entonces los espacios de trabajo están cambiando. Pasamos del campo a fábricas, a edificios, a oficinas privadas, a lugares que tal vez están mucho más en la ciudad. Y ahora vemos que el trabajo puede ser más bien con multipropósitos, multifuncionales y digitales. Entonces la pregunta es, ¿cómo será este espacio de trabajo dentro de esta era digital, en este tallo que se nos ha ido quedando en el tiempo? Y para responder esto era importante ir a la base. ¿Cómo es Tallo? Si vemos el espíritu, es un lugar que está muy conectado al monte, pero que todavía sigue flotando sobre los pilotes en el río y que está partido en piecitas y pedazos que le dan como que este carácter muy fuerte a Tallo. ¿Y qué hacer con esto? Entender cómo conectar el monte con el río, tejer el vecindario, hacer estos puntos de partida para poder explorar. Entonces, no se lo piensa como un punto, se lo piensa como un sistema nuevamente. Y este espacio, este que lo llamo puente habitable, mucho más allá de lo físico, es esta idea de generar puentes de trabajo, puentes digitales hacia afuera. Puede ser un lugar de explorar, de trabajar, de compartir. Pero lo que dice ahí es lo más importante, es un espacio para compartir. Y este no es un edificio, a la final es una serie de micronarrativas y acciones que se lo va leyendo en capas, desde la calle hasta las terrazas. Y esta primera acción es tejer el barrio, tomarnos las terrazas y extendernos en actividades y en construcción hacia las casas ya existentes. Y esta segunda acción es conectar el monte y el río, alzarnos sobre pilotes, porque a la final esto genera muchísima actividad social abajo y de comercio. Nos abre todo este paso y permite que sucedan actividades que ya suceden ahora en Tayó, que es este mercado colgante, que simplemente es una situación que se ve en las calles de Tayó y que ahora lo extendemos en nuestra planta baja. Y también es abrirnos a este puerto que más allá de un punto de llegada es poder admirar lo que está pasando afuera, este modo de vida sobre el río, festivales que suceden también en el río. Y luego tenemos esta otra acción que es generar este puente habitable. O sea, más allá, siempre tenemos esta idea de que un puente conecta del lado A al lado B. Sin embargo, ¿qué más puede ser? Y en este caso es generar un punto de distribución que nos va a llevar a los diferentes niveles del proyecto y que a la final va a permitir compartir talleres y conversatorios a veces, comida o eventos, libros, películas. Y finalmente este es un lugar donde los nómadas digitales, los turistas y la gente que vive aquí puede interactuar. Entonces vemos, más allá de un puente físico, es generar este espacio
Y la siguiente acción es la calle en el cielo. Una calle en el cielo es este paso elevado que nos va a conectar sin tener que bajar al suelo. En este caso, esta calle en el cielo está entre las casas existentes, entre las terrazas, y abre la posibilidad no solo de ser de paso, sino de generar muchas actividades diferentes. Y la siguiente acción es tomarnos las terrazas y hacerlas de estos balcones de trabajo, porque a la final estos lugares de trabajo necesitan ser privados, necesitan este grado de privacidad, pero también necesitan siempre estar conectados con lo que está pasando en el entorno. Y si pensamos cómo es trabajar ahora en esta época, sí, necesitamos lugares de reunión, necesitamos lugares en solo para enfocarnos. Y más importante es entender que ya no trabajamos de una forma estática. Trabajamos de una forma bastante flexible y que nos abre oportunidad a hacer otras actividades. Y que estos lugares de trabajo pueden tener más conexiones. Pueden tener estas pasarelas que permiten que la gente se cruce de un lado al otro para poder socializar e intercambiar ideas, que es lo que estamos haciendo ahora virtualmente, y esto es físicamente. Y que también sucede con el barrio, que es siempre ligarlo a su entorno. Como les dije antes, este no es un edificio, este es un manifiesto. Son activaciones que van desde la calle, que se meten totalmente con las actividades cotidianas de la calle, que se mete entre los edificios y que se toma las terrazas. Y todo esto para hacer que la gente pueda andar, como que pueda tener este punto de partido para andar hacia el barrio. Y vemos que este ya es un lugar consolidado, es histórico. Y aún así siempre hay la oportunidad de poder tomar acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes y en este caso para generar nuevas economías. Y vemos que este espacio, este centro para la gente es para juntarse, es para encontrarse y que a la final es una serie de estrategias que rompen las barreras y más allá de eso generan conexiones. Yo creo que esto es lo que estamos haciendo, justamente eso, generando conexiones. Y a veces hay conexiones físicas, virtuales, ahora digitales, pero siempre hay como esta posibilidad de desarrollar ideas. Y es eso, más allá de este espacio virtual, también existe la construcción. Y hablamos en el Asia cómo es una sociedad fragmentada, y tal vez es esto de vivir en estas burbujas por decisión propia, pero cómo es esta versión en nuestra Latinoamérica, y nuestra sociedad fragmentada está dada de cierta forma por las periferias. Y a veces son periferias físicas, a veces sociales o a veces las dos. Y en Quito es muy evidente cómo la topografía empuja un poco a eso. Tenemos esta ciudad que está entre montañas, sobre quebradas. Y si vives en el centro, dentro de las montañas, tienes ciertas condiciones de vida. Y si vives hacia las afueras, tienes otras condiciones de vida. Y vimos en los casos anteriores cómo es tomarnos las calles, cómo es tomarnos el cielo, los edificios, las terrazas, pero la pregunta es, ¿cómo es tomarnos estas calles de nuestro propio entorno? Y yo creo que esta época del encierro nos ha hecho replantearnos muchas cosas y era imposible no pensar cómo estamos viviendo. Y han quedado expuestos problemas de falta de infraestructura, estas barreras físicas, no obtener acceso a parques o espacios públicos. Yo creo que nada de esto es una novedad, sin embargo sí nos cuestiona si lo que estamos haciendo, si lo que estamos diseñando o pensando, lo estamos haciendo en beneficio de la ciudad.
Y yendo un poco en retrospectiva, pensando cómo hemos trabajado aquí localmente en estas periferias, viene este ejemplo de con lo que hay. Hace algunos años trabajamos en una de las periferias de Quito, en estos lugares donde los profesionales no van a llegar. Y estas son las situaciones. Esta es una congregación evangélica, como ven, está totalmente cerrada, bastante privada hacia adentro, con rejas y con límites. Y la acción aquí es bastante sencilla, es generar este borde totalmente público para generar este comedor, estos juegos, esta accesibilidad. Y en este caso, esto se proyecta con quienes van a usarlos. En los procesos anteriores era un poco más de lejos, tocaba investigar desde afuera, por medios digitales. Sin embargo, en este caso podíamos tratar de persona a persona. Y esto es lo que se proyectó, esto es cómo se lo imaginó. Accesibilidad, niños jugando, gente ahí. Y esto es como quedó en la realidad. Queda abierto como a las diferentes necesidades de lo que la gente va necesitando. Y si bien este termina siendo otro tipo de puente, porque está conectando a la gente del barrio, creo que más allá de lo físico es esto. ¿Qué está generando? ¿Qué está diciéndole al barrio? Al igual que los otros proyectos de diferentes escalas, te está invitando. Bueno, este es el equipo. Este es el contexto. Y en estos tres casos, o sea, si bien están ubicados en lugares totalmente distantes al otro lado del mundo, creo que de alguna forma tienen cierta conexión. Y bueno, en el uno, es este acceso excesivo digital. En el otro es esto de vivir desconectados que nos está llevando al olvido. Y en el otro es vivir bajo estas diferencias tan marcadas. Y es la pregunta, ¿y qué hacemos? Y de cierta forma se encontraron esto, romper las barreras en el uno, tomarnos las calles, los edificios hasta el cielo. En el otro era generar estos puentes físicos y virtuales. Y en el otro fue accionar donde sea necesario, en este caso en nuestro contexto. Y la pregunta, creo que esto ya va más para ustedes, ¿cuál será la evolución de este encierro? O sea, ¿qué se va a generar a partir de aquí, a partir de lo que ya hemos vivido, a partir de lo que conocemos, de lo que se ha hecho tan visible? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué vamos a hacer ahora? Muchas gracias nuevamente por la invitación y nada, abiertos al diálogo para conversar. Excelente, Lore, muchas gracias. Bueno, primero preguntaba a Quique, felicitaciones, Lore, ¿cómo crees que se puede generar esas comunidades digitales más allá de la arquitectura? Se me cortó un poquito, perdón. En el chat puso Quique, ¿cómo crees que se puede generar esas comunidades digitales más allá de la arquitectura? Yo no sé, Quique, si quieres explicar un poco. Ahorita como estamos en el contexto del tabú, ¿no es cierto? Y en este contexto de encierro, las acciones que podemos tener no necesariamente llevan a un objeto arquitectónico físico construido que nos pueda ayudar a consolidar esa noción de comunidad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de lo que nos contaste hoy día, ¿qué herramientas de alguna manera podrías compartirnos para ver hacia dónde podemos jalar en estos días que estamos compartiendo acá para producir este tipo de comunidad y de alguna manera apropiarnos de una calle que todavía sigue ahí, calle siendo espacio público y etcétera? Ajá.
Yo creo que siempre se parte de la necesidad. O sea, es lo que decimos, tal vez no podemos llegar ahora físicamente a estos problemas, pero los problemas siguen ahí. Entonces, es entender qué está pasando. O sea, es un momento de cierta forma de recapacitar cómo hemos vivido, qué está pasando, hacia dónde vamos y aprovechemos entonces los medios digitales para investigar, para conocer un poco más y poder actuar sobre eso. Y yo creo que es igual un momento de desarrollar bastante pensamiento, es lo que decimos, tal vez no construyamos algo físicamente, pero vamos a sacar definitivamente conclusiones y que eso va a traer algo más. Gracias, gracias. Después por ahí yo preguntaba también, tenía curiosidad por el proyecto de Hong Kong, si tuviste chance de involucrar a la comunidad y presentarles el resultado, la propuesta, a ver cómo lo recibieron, les pareció, lo asimilaron o no. Uh-huh. A ver, en cada proyecto se va trabajando de diferente manera, ¿no es cierto? Siempre lo ideal sería tener este contacto directo con la gente y tener la información a primera mano de qué necesitan y si lo que se desarrolló a la final es coherente con lo que se necesita. Sin embargo, este caso fue desarrollado a la distancia. Tuve la oportunidad de estar en Hong Kong, en Taiyo, en este lugar específicamente por 1 hora y poder observar lo que más pude, levantar lo que más pude y de ahí guiarme de estos medios digitales para investigar. Yo creo que si bien no no pudo ser juzgado por la gente de Taiyo específicamente, fue juzgado por los profesores que a la final son de allá, son de China. Y eh, a la final ellos dijeron que se entendió muy bien. O sea, que uno de ellos estuvo justo en esa área unos meses atrás y que pudo visualizar el proyecto, que entendió que el hecho de que sea tan fragmentado en piezas y texturas y traer un elemento que sea como un puente y que unifique, era coherente con el lugar. Entonces, por ahí fue más bien la retrospectiva. Alejandra pregunta si esas calles en el cielo, en el contexto de pandemia, no vuelven a vedarse aunque estén en el cielo, que si es posible imaginar barbijos. Barbijos es como esto, ¿verdad? La mascarilla, espaciales, cómo nos cuidamos en estas calles, cómo co-construir micronarrativas cuidadoras del espacio. No sé, Alejandra, si quieres agregar algo más, si funciona el micro. Ok. A ver, veamos si la entendí bien. Estamos en esta época de la pandemia que nos dice que no salgamos, que no estemos cerca de la gente por protección. Entonces, ¿cómo sería durante la pandemia estos lugares que más bien generan encuentro? Es por ahí la pregunta. A ver, bueno, es interesante la pregunta, pero voy a empezar un poco por atrás, que esto se lo planteó, todos estos proyectos son planteados antes de la pandemia. Son cosas inesperadas y que más bien lo que intentaban era sacarnos de estas burbujas y empezar a generar estas conexiones. Si bien ahora la pandemia nos dice que nos alejemos, yo creo que más allá de que la razón sea por cuidado de salud, yo creo que la pandemia también nos dijo, estamos viviendo individualmente y no estamos generando espacios en común que sean de bien para la gente. Entonces, es pensar eso a futuro, o sea, más allá de que ahora nos podemos enfermar, tal vez estar en soledad nos enferma más, nos ha enfermado ya más. Sí, ayer también se hablaba un poco de esto, ¿verdad? De cómo nos decía Gabriela, creo, ¿verdad? De cómo nos pueden prohibir un montón de cosas o se pueden controlar o
o limitar un montón de cosas, pero o hasta comercializar, ¿verdad? Esos likes, ese afecto virtual, ¿verdad? Pero, pero la necesidad de encontrarnos, la necesidad de juntarnos, la necesidad de relacionarnos, no, ¿verdad? Y entonces, pues sí, la pregunta de Alejandra yo creo que es como la pregunta del taller, hacia ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, no? Ante una situación así, y por ahí también un poquito bueno, sí, recordemos, ¿no? Que la calle sigue ahí y seguirá ahí también. Sí. Ok, aquí hay dos preguntas más. Stephanie nos dice, Lore, muy interesante el análisis del aislamiento social voluntario. Mi pregunta es, ¿crees que a raíz de esta pandemia se debería incorporar más espacios verdes en las edificaciones y abrir los espacios? Sí. Usted es lo que hablaba de, ya hemos empezado a implementar estos espacios verdes, ¿no es cierto? Y hemos empezado a hacer edificios verdes y edificios purificadores de aire, etcétera. Pero creo que va más allá de eso, o sea, es generar situaciones. O sea, el espacio nos dice algo, el edificio nos dice algo, pero generar situaciones y dejar que empiecen a pasar cosas, creo que es lo más importante. Son acciones. Ok. Josué dice, mucho gusto Lorena, gracias por la presentación. No me mueva el chat. Quería saber cómo estos espacios puente aumentan la población de las zonas locales que tienen una cotidianidad diferente a la digital. Aumentan en la población, sería. Sí, más o menos saber, digamos, como la llegada de estas nuevas personas que buscan, que son nómadas digitales, y, digamos, como que interactúan con la cotidianidad de algo que está más enfocado en lo artesanal. Entonces, por ejemplo, hasta en dónde van a habitar estos nómadas digitales. Bueno, ahorita podría basarme un poco en estos referentes que ya han trabajado por algunos años y ver cómo ha sido esta experiencia, porque a la final esto fue una hipótesis en algún momento y este caso que lo presentaba en Indonesia, que ya existe y que está en un lugar muy remoto, que es más bien basado igual en la parte artesanal, agrícola, ha tenido efectos bastante interesantes. Uno, porque no es una llegada masiva y hay un intercambio económico. O sea, hay un intercambio en cuanto a temas de dónde van a vivir, qué van a comer. Y en cambio, desde el lado de los nómadas digitales, ellos han podido compartir cómo desarrollar, cómo mejorar estos emprendimientos muy pequeños que ya se daban en el lugar, cómo exponenciarlos al mundo. Entonces, sí ha habido un intercambio. Me imagino que hubo este temor de no ser invasivos y que creo que es un temor bastante valioso, pero basado en esa experiencia y basado en que Taiyo está a 1 hora de Hong Kong, la isla donde están los mega edificios, no es muy lejano. O sea, la gente ha decidido mantenerse en esta escala muy baja, sin embargo, ellos están totalmente conectados a este Hong Kong que es gigantesco. Muchas gracias. A ti. Alejandra también pregunta cómo sostener redes cuidadoras. Y tal vez es como el tema también, ¿no? En espacio público. Ahora. No sé si me puedes como que expandir un poco la pregunta. ¿Cómo sostener las redes? Es que bueno, está con el micrófono. No tiene el micrófono. Sí. Yo creo que podría un poco profundizar ahí y unir esa pregunta con la siguiente, que hablan de quién administraría este proyecto. O sea, ¿quién se hace cargo del proyecto a ser construido? El último. ¿Cómo se establecen las actividades que se planean realizarle a él? Entonces, alguien tiene que cuidar. Y me supongo que la pregunta de Alejandra también va hacia el tema de quién sostiene esa realidad de cuidarnos entre todos
Entonces, también, ¿quién cuida un edificio que está destinado al bien común? Ok. Yo creo que debería venir de lado y lado, o sea, por un lado de los habitantes que finalmente tienen este beneficio, por otro lado de los que están llegando, que son los, en este caso, los nómadas digitales, y por otro lado sí pensaría que también es un tema de gobierno. O sea, no se le puede cargar esto como que esta responsabilidad solo a uno porque no es un bien privado. Entonces, sí debería ser este bien compartido desde que se lo construye, cómo se le sostiene y cómo se lo vive. Yo ahí, no sé, meto la cuchara. Creo que así como que ese espacio que vos planteas tendría sentido, no sé si tendría sentido sin esa red, ¿verdad? Sin esa red que sería la que se encarga de convertirlo en un espacio pues comunal, en un espacio seguro, en un espacio compartido, ¿no? Me explico, creo que son cosas como que tendrían que construirse y crecer un poco juntas para que funcione. Difiero de que necesariamente tenga que haber en algo que ya es tan íntimo, ¿verdad? Que casi que está metiéndose dentro de las casas como un tercero o el Estado, ¿verdad? No sé, como siento que ahí para que de verdad sea exitoso tiene que involucrarse a las familias a las que se les está tomando esa parte de ese espacio, ¿verdad? Y ahí es a donde podríamos hablar de una red o de una, no sé, comunidad. Pero bueno, yo creo que eso va con la siguiente pregunta también. ¿Qué dice Damaris? Lore, excelente presentación. Mi pregunta es que si los edificios no solamente consumen, sino que también producen. Yo creo que se debería ser el futuro o el presente de los edificios, o sea, entenderlos que no son un ser muerto, sino más bien es este organismo y este organismo que convive con gente y que convive con un contexto natural y con una ciudad. Entonces, definitivamente sí, deberían producir, no solo... se fue la palabra, perdón. No solo absorber, sí. Lo digo por ese enfoque sistémico, ¿verdad? Que plantea, ¿no? De entradas y salidas del sistema. Entonces también es ver ese edificio como, si lo ves como un sistema, lo ves como algo que sí, que consume, pero que también produce a la vez y que puede ir de la mano con esa construcción social, comunitaria, ¿verdad? De la que hablaba yo, que siento que necesitaría complementarse el proyecto, ¿verdad? O el espacio físico. Sí. Sí, yo ahí también metiendo un poquito la cuchara, como dice el Mario. Yo creo que el momento que los arquitectos dejemos de ver al edificio como esa cosa muerta digna de alabanza y de que casi que flote en el espacio y las fotografías que mostramos no tienen una persona, el momento que dejemos de verle así el edificio y lo pensemos como algo vivo, va a cambiar un montón de cosas, porque el edificio va a tener autonomía también, el edificio va a crecer, incluso a veces se va a multiplicar. Pasa en Latinoamérica, haces un cuartito y después va a vivir el tío, el primo y empieza a reproducirse y empieza a crecer. Va a pasar un tiempo y se va a hacer más chico nuevamente como los viejitos y después incluso se va a ir. En la cultura andina, acá, la casa en los lotes, en la ruralidad, es construida de tierra. ¿Por qué? Porque en algún momento se van a morir las personas, van a dejar de habitar y la tierra va a volver a ser tierra. Y tiene como ese ciclo, ¿no es cierto? O sea, yo creo que como arquitectos, desde el oficio de arquitecto, o sea, debemos de dejarle de ver al edificio como algo inerte, sino algo que se nutre. Yo creo que con las nuevas tecnologías incluso eso es mucho más evidente, ¿no? Sí, apoyo bastante lo que dices y es interesante este referente de acá, porque igual me recuerda a unas conversaciones con un profesor de allá de la China que siempre nos decía, piensen en cuál va a ser el ciclo de su edificio, piensen que su edificio tiene que morir algún día, no hagan cosas para siempre, entonces piensen
¿Cómo va a ser este organismo vivo que convive con la naturaleza, con la gente y que al final tiene una muerte? Y es esto mismo que menciona Quique. Después Alejandra tiene 3 o 4 comentarios más, pero ya te sirve el micrófono, porque creo que tal vez sería más fácil. No, no, no te oigo. No, no suena. Bueno, voy a leer. ¿Cómo está la cosa? Ok. ¿Cómo entra el oficio de la arquitectura en esas construcciones? Es evidente el oficio, la manipulación hábil en el obrar matérico. ¿Qué lugar tiene esa instancia en la co-construcción? Quizás son más reflexiones que preguntas, no es asediar a Lore. Gracias, excelente trabajo. ¿Cómo se coinciden esos límites entre lo privado y lo público? Me imagino que va un poco en los 3 casos, porque hay bastante, se rompe bastante este límite de lo público y lo privado. Creo que va en estos grados. A ver, empezaría por lo más chiquito que se hizo, y es romper esta cosa tan privada como esta congregación evangélica y ponerle un entorno totalmente público, sí, público. Entonces, hay diferentes herramientas, ¿no? En el primer caso es este envolvente muy público y dejarlo privado adentro. En el segundo caso, en el de Hong Kong, es dar estos niveles de privacidad. O sea, empiezas en una calle muy, muy pública que va filtrando un poco de gente en algo semipúblico y terminas en estas terrazas muy privadas que no invaden a las casas. O sea, más allá de tomarse las terrazas, al estar en medio de medianeras, no invaden con la vida privada. Y en el caso de Chongqing, del primer ejercicio, es en cambio intenta romper este tema de privacidad, intenta meterse y sacar a la gente. Y es utópico, es lo que les decía, es irnos un poco al extremo, y creo que esa era la intención, de vivir en estos edificios tan privados, coger y sacar a la gente. Andrea Castro pregunta, ¿cómo influyó la cultura o la forma de vivir de Oriente en la conformación de los primeros 2 proyectos? ¿La concepción de apropiación del espacio público difiere de Oriente a Occidente? ¿Cómo es A allá? ver, yo creo que quisiera empezar diciendo algo que fui descubriendo allá, que siempre decimos Oriente-Occidente y a nosotros nos ponen del un lado. Y para mí fue súper curioso descubrir que somos bastante cercanos al Oriente en ciertas cosas. Yo no sé si Tayó, este pueblito pesquero en Hong Kong, más bien se les hizo bastante familiar. Y eso como una primera cosa. Pero de ahí, ¿cómo influyó el tema cultural? Yo creo que ahí sí podría haber una cosa muy diferente. O sea, mientras en Asia veíamos este tema de los hikikomori en Japón, o de las megaciudades que nos están haciendo vivir en altura y aislados de la gente, en, en nuestra cultura, en nuestra forma de vivir, tal vez es un poco más horizontal y todavía hay más vida en la calle, más conexión entre la gente, y esto ha hecho que la forma de fragmentarnos, de que la sociedad esté fragmentada, sea de forma diferente, y por lo tanto también son soluciones diferentes. Si hay una intención de conectar, de hacer puentes, de hacer sistemas atrás, pero vemos que la forma de hacerlo es una en cada lugar. Ok, y después Diego Sánchez. Qué excelente ponencia, Lore. ¿Qué propondrías con respecto a las ordenanzas municipales que son extremadamente rígidas? Actualmente las ordenanzas no permitirían realizar estas conexiones en espacios públicos y privados. Me imagino que es igual hablando un poco de Chongqing, de esta mega ciudad. Y yo creo que hay un ejemplo que ya está construido y que está en Hong Kong. Se llama las escalinatas Midterm y que va conectando a toda la ciudad.
Va desde una orilla, desde la parte más baja, va subiendo, se va tomando la cuesta, se va metiendo en edificios, sale, se mete en restaurantes y llega hasta una parte que es como la parte más alta en esa zona de Hong Kong y ya es una realidad. Está construido, pasó por ordenanzas. Entonces, esta idea utópica de Chongqing, como lo diga, es utópica, pero es un poco lanzar a cosas de que sí se pueden hacer, que son estas conexiones. Sí, a Oye, veces. una cosa, a partir de eso, estamos ahorita de lo que todo lo conversamos, de los aportes de todos. Ujú. ¿Será que el futuro de la arquitectura será ir de lo privado al bien común? Ojalá sea así, sí. O Hola, sea, Yo yo me creo que pongo en igual un las punto ciudades, realista, ¿no? sí, O sea, de pensando cierta forma, realistamente, porque todos los que estamos aquí, de alguna manera, al estar en el Tao, ujú, tenemos esa concepción del bien común y de espacios públicos y etcétera, ¿no es cierto? La participación y todo. Pero si estuviéramos acá también con eh, como balanceando un poco la cosa desde la arquitectura del objeto, eso sería tenaz porque le estarías dando a las personas la licencia para modificar el objeto, para entrar, para salir y esas cosas. Entonces, de pronto nos estamos yendo en contra del oficio de arquitectura desde el oficio ortodoxo, ¿no es cierto? Entonces, claro, de ujú. pronto nosotros sí decimos de una, sí, empoderémonos y el bien común y etcétera, pero ¿qué pensará el otro lado? Más también por ahí la inquietud. Desde la realidad. Yo creo que o sea, la ciudad te empuja a dar respuestas y, o sea, sí se ve cómo ha sido la China, esta China comunista, con edificios muy secos, muy repetitivos y que han hecho una sociedad homogénea, llegó hasta un límite. Ahora empiezan a haber edificios que empiezan a ser mucho más públicos, que se abren a la gente, que empiezan a buscar este bien, este encuentro entre gente. Entonces, la realidad te hace sacar una respuesta. ¿ahora? ¿Se escucha? Sí. Sí, ¡Se escucha! Bueno, bueno, qué bueno que está todo esto, Lorena. Realmente felicitaciones. Súper, súper interesante. En realidad, las preguntas, ahí lluvia de preguntas, tenía que ver con que, bueno, las colectivas, los colectivos que venimos trabajando desde hace varios años en pensar lo común, los lugares de encuentro, ante esta pandemia nos asalta de qué modo, ahí aparecía la idea de las redes de cuidado que planteaba. O esto, o sea, cómo generamos redes de cuidado en el encuentro. Entonces yo decía, estas calles aéreas, esta utilización de las terrazas, me pareció alucinante, pero por otro lado digo, ahora, nosotras en Argentina decimos barbijo, pero sería tapaboca, no sé cómo dicen por ahí, pensar si existen algunas espacialidades a imaginar también como estos objetos que están en nuestros cuerpos ahora, estos dispositivos que empiezan a ser parte, ¿no? Nuestras caras cubiertas, cómo pensar algo, si es efímero, de qué modo empezar a cuidarnos, en esto pensaba lo de las redes de cuidado, porque imagino que el tema del cuidar de estas obras en la medida que sean co-construidas, co-gestionadas, coproducidas, los cuidados empiezan a darse porque nos pertenece a todas y a todos, ¿no? Pero pensaba en dispositivos espaciales para imaginar en estas épocas que no sean burbujas. Me parece que estuvo súper interesante cómo lo presentaste. O sea, no se trata de ir a la burbuja, existe la posibilidad, se ha hablado de estos espacios que aparecen ahora en nuestros domicilios, en nuestras casas, que son esos lugares previos, que las antiguas construcciones las tenían, son esos lugares que ahora estamos dejando los zapatos y nos estamos lavando. O
sea, digo, ¿cómo imaginar estos lugares ahora en lo común? ¿No? Un poco esa era la pregunta. Y la otra, o sea, una es esto de las redes, que son preguntas no para, como digo, para sellarte, sino para seguir pensando. La otra es que, por ejemplo, en ese dispositivo que construyen alrededor de esa casa evangélica, verdaderamente se ve un oficio que tienen en la manipulación de esas maderas que tendrán unas dimensiones, que tienen unas resistencias. Entonces yo decía, ¿cómo aparece esto? Que Quique no es olvidar nunca el oficio, pero ponerlo como a disposición de los comunes, ¿no? Porque digo, también venimos los últimos tiempos haciendo un énfasis muy fuerte en esto de la participación, del trabajo con, pero digo, no se olvida, y eso se ve en tu producción, en lo que compartiste, el oficio, ¿no? Que sobrevive. Entonces, era un poco casi una observación también y volver a felicitarte. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a empezar con esta última parte del oficio y de este trabajo con las maderas, porque siempre esa fue la intención. A ver, el taller con lo que hay es un taller de estudiantes, en este caso de la Universidad Católica, y que bueno, primero buscan este lugar donde trabajar, donde hay estas necesidades, pero siempre se sabe que la respuesta final tiene que ser como que lo mejor que se pueda hacer y que en ese caso podría ser replicable. Son maderas que están eh, accesibles para la gente. Fue una tecnología muy sencilla. A la final es un trabado y era justamente con esta idea, pensar que se lo pueda replicar, no solo ahí, sino que otra gente que pasa pueda tomarse esta idea y hacerla. Y desde el lado de las redes de cuidado, yo creo que más allá de responder algo, es algo que me deja pensando mucho y es también, de hecho, ya he estado pensando mucho en qué se viene y ahora qué hacemos. Porque sí, hablamos de generar conexiones y juntar a la gente, pero ¿y cómo es estas redes de cuidados? Buenísimo, Lore, muchas gracias. Yo no sé si hay más preguntas. Bueno, tenemos como 20, ¿verdad? Todavía hay que están planteadas, pero eso se trata de esto, que nos genere muchas preguntas, mucha reflexión. Y si no, pues entonces terminamos. Muchísimas gracias nuevamente, Lorena. Esperemos tenerte por la Escuela de Arquitectura acá también más cercana y dentro de la red del Tau, obviamente, que siga pues creciendo. No, igual a ustedes, muchísimas gracias y la verdad todo el apoyo a esta versión digital del Tau. Sé cómo lo han hecho en años pasados y sé que siempre este tema de lo físico en diferentes niveles ha sido súper importante, pero yo creo que esta lección, esta crisis que nos empuje a algo más, nos haga innovar, está súper bien. Full gracias y felicitaciones igual por el Tau.